sea por Consejo de la Unión, sea por la razón que sea, no quieren dar ese brinco a Luma, el gobierno estatal los va a absorber, pero a su vez Luma va a tener que contratar y cubrir sus necesidades. ¿Cómo vamos a trabajar ese asunto de un posible gasto adicional que sería al que no se reciba estos empleados por parte de Luma, ya sea por la razón que sea, y tenga que el gobierno absorberlos en otras funciones que realmente no son las que están especializados? Sí, bueno, como he mencionado anteriormente, aquí la prioridad siempre ha sido que los empleados se vayan a Luma. Yo creo que este proceso, ¿verdad?, del cambio es un proceso difícil para todo el mundo. O sea que eso, como bien mencionaste, no debe ser igual de aquí a 2 o 3 meses, ¿verdad?, cuando ya el proceso esté más adelantado. Habían ciertas incertidumbres que se levantaron, ¿verdad?, durante la campaña electoral, que a lo mejor también tuvo un impacto en las decisiones de los empleados, de que si espero o no espero, pero no podemos entrar, ¿verdad?, en las decisiones que cada uno ha tomado. Sí, el contrato está diseñado y la transacción para que todos los empleados que quieran irse a Luma se vayan a Luma y esperamos que así sea. Aquellos que no, pues entonces OATRH va a tener que ¿verdad?, estar estableciendo cómo se van a manejar. Ahora bien, sí sabemos que, por ejemplo, aquí en estas mismas vistas se han levantado un montón de agencias que necesitan personal adicional. Ahí tenemos Core 3, que me consta que lo ha mencionado, Departamento de Recursos Naturales lo ha mencionado, el mismo Hacienda lo ha mencionado. O sea, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene mucho personal que, sí, ¿verdad?, de no estar interesado, que yo obviamente siempre pienso que no veo razón, ¿verdad?, por la cual no estarían interesados, pero de no estar interesados se van a poder buscar y acomodar. O sea, es un ejercicio que se va a tener que hacer en su momento. Ok, quiero llevar la atención estuve mirando un documento que publica el PREP, el negociado de energía, sobre qué es realmente el reporte mensual que hace Luma a Prepa. Sí. Aquí podemos mirar los cargos que nos está haciendo Luma a Prepa, itemized y desglosado. Primero tenemos ahora mismo durante el Front-End Transition tenemos un contrato fijo de $5 millones mensuales, ¿correcto? Eso es correcto. ¿Qué cubre y qué cobija esos 5 millones? Ok. Esos 5 millones, ¿verdad?, es el costo de la transición. Si ustedes ven cómo funciona el contrato a través de los 15 años, los primeros 3 años son más baratos que el resto de los otros años. Eso es básicamente un adelanto de eso. Hay un costo fijo de 70 millones por 12 meses. Eso es más o menos los 5 millones. Esos gastos, cuando los ves en la otra parte, pues por eso es que está más barato. Eso cumple este proceso de transición de ellos venir a hacer esta reestructuración de la entidad. El cambio, ¿verdad?, por ejemplo, al sistema de servicio al cliente, la parte de informática, todos esos cambios que están haciendo. O sea, hay mejoras de la estructura que nosotros vamos a ver una vez ellos entren en mayo, que va a ser ese cambio. Esos son los costos. Ok, pero a eso entonces se le añaden otros costos mensuales que no son fijos, que estoy viendo aquí, por ejemplo, que tiene programas capitales, comunicaciones, corporate services, customer service, ejecutivo, legal, operaciones, regulatorio. No los dije todos, sí, pero que, por ejemplo, en el último mes, que este informe que tengo es reciente, no quiero subir porque después me pierdo la página. Y ese front-end transition, además de los 5 millones fijos, lo que aparenta ser recursos humanos, pues suman $4.656.765. Entonces, tenemos ese costo versus el fixed fee. ¿Por qué uno adicional al otro? Ok, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Acuérdate que también estamos pagando, ¿verdad?, por su peritaje y por ellos correr el sistema. O sea, ese es de octubre, de la experiencia de lo que ellos están trayendo.
Ahora, de la manera en que nosotros diseñamos la solicitud, ¿verdad? El proceso y el contrato, ellos te dan el precio del costo de lo que ellos entienden que les ¿verdad? Su precio de hacer la transición, más un estimado de los gastos que ellos van a incurrir en esa transición. Entre uno y el otro, el estimado de Luma fue alrededor de 125 millones en total. O sea que eso sí está, ¿verdad? Se evaluó cuando se tomó la decisión de contratar a Luma versus el otro proponente, basado en quien nosotros entendíamos que nos daba ese mejor costo de transición. La razón por la que esos costos, ¿verdad?, son, yo te diría, reembolsables y no es un precio fijo, es porque nosotros como gobierno determinamos que la incertidumbre de esos gastos y esos costos iba a ser tal que los proponentes, si iban a asumir ese riesgo en el costo, iban a tirarnos un número mayor, ¿verdad? Porque ellos iban a querer tener ese, ¿verdad? Perdón, ese cojín, ¿verdad? Para asegurarse de que si de repente llegaste y lo que tú entendías por un año de due diligence era 3 veces más complicado, ellos querían asegurarse que no iban a perder dinero y no iban a tirar un número. Para nosotros entonces buscar abaratar esos costos, se determinó que esas funciones van a ser lo que se define en el contrato como pass-through cost, que es nosotros se lo pagamos a ellos al costo sin ganancias de Luma. O sea que la ganancia, podríamos decir, ellos la tienen que recortar de sus costos de ese pago fijo de los 5 millones, los otros son al costo, pero ¿verdad? Esos costos de recursos humanos, de infraestructura, de servicios, todo eso al final es la estructura nueva de la autoridad que va a comenzar en mayo. O sea que al final de los 15 años el gobierno de Puerto Rico va a tener una entidad completamente distinta, una estructura completamente distinta que nosotros, ¿verdad?, recobramos si en ese momento se decide que no se quiere extender el contrato, que el gobierno quiere volver a correr su sistema. Ya todas esas mejoras nosotros las pagamos y terminan en las manos de nosotros. Y por último, entonces, no sé si está, pero también hay otro ítem aquí que me habla de additional costs and expenses. Sí. Que si bien estaba todo muy bien desglosado, esto no hay ningún tipo de relación de a qué se refieren esto. En este mes de octubre fueron 4.285.000 y ya han facturado 14.5 millones en lo que va de la transición. ¿Sabe a qué se deben esos? Sí. ¿Qué son esos additional costs and expenses? Definitivamente. Y la realidad es que, gracias por la pregunta, porque eso me lleva a otro tema de la transparencia. Aquí nosotros estamos teniendo, eso que ustedes están viendo ahí, que está disponible para todo el mundo, es un reporte mensual que Luma radica ante el negociado, donde ellos, ¿verdad?, establecen lo que están haciendo durante la transición y los costos. Transparencia total de los gastos que ellos tienen. Eso no es una factura. Las facturas entonces nos llegan a nosotros, que esas facturas sí están desglosadas completamente, en que se componen todos esos números y nosotros pues los evaluamos, los determinamos. O sea, no necesariamente porque está en ese reporte es lo que termina, ¿verdad?, haciendo el pago que se les hace a ellos. Simplemente eso es un desglose de costos. Anteriormente, ¿verdad?, como todos sabemos, pues en la autoridad hay unos gastos de fondos en consultores, ¿verdad?, un montón de proyectos capitales que nunca se terminaron, que son millonarios, porque volvemos otra vez, 3.5 mil millones de ingresos. Ellos redondean, como vemos en el plan fiscal, en alrededor de 80 millones de dólares en consultores al año, que ¿verdad?, su labor es decirle a la autoridad cómo yo creo que tú debes de hacer las cosas, pero la autoridad es el que las hace. Aquí estamos cambiando eso por Luma, que es el que las hace. O sea, Luma no es un consultor, Luma ejecuta. Nosotros le estamos pagando para que ellos ejecuten y eso es lo que ellos vienen. O sea, que estamos sustituyendo consultores ¿verdad?, por ejecución. En un presupuesto de alrededor de 3.2 mil millones de dólares, que es con lo que corre la autoridad, pues hay mucho dinero y ese dinero obviamente es un montón de dinero, pero cuando nosotros vemos cómo opera la autoridad y cómo están esos gastos, pues pagando por ejecución, pues es distinto. O sea,
Y hay que verlo de esa manera, 3.5 mil millones de dólares en ingresos, un estimado de costo de transición por reestructurar la agencia, la entidad, ¿verdad?, pública y cambiarlo todo a un promedio, ¿verdad?, de 122 millones al año. Eso es lo que estamos pagando. En mayo 1 tenemos una autoridad completamente distinta a la que teníamos en junio 22. Es una inversión. Y aclarando que yo soy fanático de la P3, soy fanático pienso que esto había que hacerlo, participé directamente con Cristian Sobrino en aquel momento en la redacción de esto y su aprobación. ¿No le parece que estos costos mensuales todavía en transición? Pues, vamos, que quiero entrar a que estamos todavía en la transición de Roma, todavía Prepa lo hace todo. ¿Es razonable estas facturas que rondan entre los 15 millones de dólares mensuales todavía en transición? Todavía se mantienen dentro del presupuesto que nosotros entendíamos que iba a ocurrir. O sea, esos gastos se supone que comiencen alto y vayan disminuyendo mientras tú te vas acercando a esa fecha de la transferencia. O sea que se mantienen dentro de ese renglón de verdad del que se evaluó y se tomó la decisión para seleccionarlos a ellos. Yo te diría que si pensáramos, a lo mejor podrían estar 5 millones por encima, pero no sabemos si eso se va a cortar una vez ya estamos, ¿verdad?, más cerca de la transferencia. Pero cuando nosotros estamos en este proyecto, y yo no sé si te recuerdas, lo que se estaba esperando que nos iba a costar esto era alrededor de 300 millones al año. O sea, esa era el número que todo el mundo estaba buscando que íbamos a recibir en las propuestas. O sea, que nosotros recibimos unas propuestas mucho más económicas de lo que pensábamos, y mucho de eso tiene que ver cómo fuimos reestructurando la negociación para asegurarnos que nosotros íbamos a evitar ese impacto en los rates, y una de esas cosas son los pass-through costs. Definitivamente es más complicado. Administrativamente es sumamente más complicado para nosotros entrar en toda esta parte de reembolso y ir chavo por chavo viendo todos los gastos de Luma, que decir que ellos nos hubiesen dicho 20 millones mensuales. Y 20 millones mensuales, si de repente ellos se gastaron 10, se llevaron 10. Y nosotros decimos, no hagamos eso. Hay mucho riesgo en esta operación. Todos sabemos el riesgo que hay en la Autoridad de Energía Eléctrica. Es un utility sumamente complejo, sumamente grande. A pesar de que todo el mundo piensa que estos procesos se tardan, mientras más nosotros nos tardamos y mejor radiografía tiene el proponente de dónde está invirtiendo, ¿verdad?, más seguridad y menos riesgo ellos están viendo. O sea que para evitar transferir ese riesgo y nosotros tener asumir ese riesgo nosotros con ese costo, pues se hizo en un pago fijo más pequeño y un pass-through cost. Y así pues vamos abaratando. Todavía creo que es una explicación súper larga para tu pregunta, pero creo que sí, que estamos en el renglón. Entonces, última pregunta de esta factura. ¿La factura se le envía a ustedes como administrador del OMI? Sí, nosotros evaluamos la factura. ¿Y la autorizan? Y la autorizamos, y la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y Prepa paga? Y Prepa paga. ¿Y qué participación tiene Prepa en este asunto? Pienso que debería tener alguno. Sí, nosotros estamos trabajando con la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Un protocolo de cómo se están evaluando estas facturas para que ellos nos ayuden, pero... Porque si bien es cierto que ahorita el presidente lo habló y que usted le decía al presidente que la autoridad como la conocemos no es lo que va a existir de aquí a unos años, pero hoy sí, hoy sí. La autoridad es la que nos provee. Que pienso que es bien importante esa comunicación entre ambos durante, sobre todo este proceso de transición. Así mismo, estoy de acuerdo. ¿El contrato de Luma se paga únicamente con fondos estatales o se pueden utilizar parte de los fondos federales que han venido por miles de conceptos, incluyendo los 13 billones que nos asignaron hace un par de meses? El costo del contrato se paga solamente con fondos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Okay. Le pregunto, si tuviéramos un escenario, Dios no lo quiera, que Prepa no sale del título 3, y de aquí a, creo que son 18 meses, pues
se deja sin efecto lo que es este acuerdo, porque el tribunal pudiera así muy bien decidirlo. ¿Qué entonces pudiera pasar con esos empleados de prepa, partiendo de la premisa que hoy crucen y que en 18 meses o un par de años se deje sin efecto, o sea, el prepa no logre ser de título 3 y haya que regresar? Ok, el contrato contempla, ¿verdad?, una estructura de que si no salimos de título 3, Luma sí puede tomar posesión del sistema y seguir operando, ¿verdad?, bajo unas circunstancias distintas, y ese contrato pues se puede seguir extendiendo o manejando hasta el momento que sacamos de título 3. O sea, no hay duda que nosotros tenemos que salir de título 3. Prepa no puede existir, no se puede operar, ¿verdad?, sin acceso a los mercados. Y tampoco Luma quiere ni ¿verdad?, se beneficia el pueblo de Puerto Rico con que Luma opere sujeto a las opiniones de la juez y del tribunal, porque ellos necesitan esa flexibilidad y responder, ¿verdad?, ágilmente para darnos esa flexibilidad y no sujeto a la corte o a los bonistas. O sea que hay que salir de título 3. O sea, no podemos estar pensando que eso no va a suceder. Puede ser que nos tardemos más tiempo del que quisiéramos, pero mientras más rápido sacamos de título 3, es mejor para el pueblo de Puerto Rico. Y pero esa está contemplado, que es lo importante. Está contemplado en el contrato, pero definitivamente nosotros no queremos ni llegar a esa situación. Queremos salir de título 3 lo antes posible. Sobre aumentos posibles en la factura eléctrica, se establece que Luma tiene que seguir el proceso del negociado de energía. Pero veo que en el contrato, en ese renglón, la autoridad de la alianza público-privada no ejerce ese rol de administrador y de oversight. ¿A qué se debe eso? Y no piensa usted que quizás la autoridad, como representante de gobierno en este contrato y administrador y fiscalizador del mismo, no debería participar de esa decisión, de esa solicitud? Definitivamente yo pienso que la autoridad de alianzas público-privadas no debería participar de ese proceso. ¿Verdad? El negociado de energía bajo la ley 17 son ¿verdad?, los que manejan ese proceso. Ellos son los que manejan el proceso actualmente. O sea, aquí nosotros no estamos cambiando la ley existente ni el proceso existente. No, pero me refiero más a cuando venga la solicitud por parte de Luma en las etapas más iniciales. Sí. Según veo, P3 se desliga. Digo, bueno, vamos a ponerle desligar. No le quiero dar ningún significado particular. Pero P3 no tiene participación en aumento. Es decir, Luma como operador va a recibir, y si cambio la palabra operador y la digo mal, me corrige en confianza. Si Luma como operador entiende que su presupuesto le obliga a solicitar un aumento en la luz, Luma únicamente puede ir donde el PREP. ¿Por qué en esa etapa inicial no hay participación de P3 como un oversight? Sí, hay participación porque nosotros aprobamos el presupuesto. O sea que si cuando Luma viene a donde P3 con un presupuesto que implica, ¿verdad?, que se necesita solicitar un aumento de tarifa, nosotros, antes de que ellos vayan al negociado, nosotros lo revisamos. O sea que nosotros, antes de eso, tenemos esa conversación con Luma de, pero espérate, ¿por qué tú entiendes que tenemos que aumentar el presupuesto y por qué? O sea, ¿cuáles son las razones? Y esa justificación, ¿verdad?, está en nosotros verificarla antes que vaya allá. Pero de la determinación final es de ellos. O sea, que nosotros podremos aguantar, ¿verdad?, ese proceso en decirle, yo no creo que esto es razonable. El negociado, ¿verdad?, en nuestra experiencia no va a aceptar eso y ellos nos tendrán que justificar a nosotros porque ellos entienden que deben de continuar por el beneficio, ¿verdad?, del pueblo de Puerto Rico. Al final, el negociado tiene que aprobar una tarifa que sea justa y razonable. Uno de los problemas históricos que nosotros tenemos y por los que estamos en esta situación, que ¿verdad?, se nos olvida porque nos enfocamos en los árboles y se nos olvida el bosque, es que la Autoridad de Energía Eléctrica está en un déficit de 9.2 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque ¿verdad?, esos adelantos, ¿verdad?, o ese dinero
que se solicitó y no se utilizó en esas mejoras de infraestructura, se utilizó para gastos operacionales. ¿Cómo tú cubres los gastos operacionales? Con aumento de tarifa. ¿Por qué no se aumentó la tarifa? Porque, ¿verdad? Todos sabemos que no es una cosa placentera que nadie quiere utilizar. Para entonces eso se crea un negociado independiente que tiene ese deber de decir, si tú necesitas hacer esas mejoras, tú necesitas buscar dinero adicional porque tu presupuesto no te lo permite, tus ingresos no te lo permiten. O sea que ese regulador independiente es el que controla cuál es el precio justo y razonable para el servicio, pero no es que justo y razonable no significa barato. Si queremos, ¿verdad?, hacer X mejoras y queremos tener energías renovables, líneas soterradas y todas estas cosas, pues eso cuesta. Y si el dinero de la autoridad no da, antes íbamos, ¿verdad?, hacemos una emisión de bonos, se supone que sea para esas cosas, pero si la usamos para gastos operacionales, seguimos aumentando ese déficit. O sea que toda esa es la película que nos lleva a esta situación. Aquí tenemos, ¿verdad?, dentro de la tragedia que fue Irma y María, tenemos la dicha ahora que tenemos ahora unos fondos federales que vamos a poder utilizar para hacer esas mejoras ¿verdad?, que no se han hecho y que necesitamos, porque se necesitan. Ya lo vimos, ¿verdad?, en los números y cómo está la infraestructura. Y esa mejora de esos fondos no van a pasar a la tarifa. ¿Por qué? Porque no vienen del bolsillo de la autoridad. O sea que cuando venga el presupuesto de Luma a donde nosotros, toda esa reconstrucción no viene del presupuesto de Luma, porque eso viene de los fondos que se van a utilizar para los fondos federales y no van a resultar en que Luma tenga que ir a pedir un aumento de tarifa para hacer esa obra de construcción. Por eso decía que la inversión privada, la realidad resulta en que si ellos van a invertir y dicen, yo quiero hacer una línea soterrada a través de la cordillera central, claro, la vamos a pagar nosotros. Ahora no la pagamos nosotros. Eso es lo que estamos buscando con ese mecanismo. Importante que haya ese oversight. ¿Y cuándo entonces finalmente el puertorriqueño va a recibir su factura y le va a decir Luma Energy? Mayo 2021. Mayo 2021. Y todas las disposiciones existe un sinnúmero de disposiciones por ley, realmente, sobre detalles que tienen que tener la factura, todo eso sigue y Luma la sigue dando. Sí. Por último, quiero tocar brevemente la app de Student Life, que veo que lleva, desde que fue seleccionado el proponente, lleva casi 2 años paralizada, reconociendo, ¿verdad?, que el detalle no nos puede dar hasta después en una reunión ejecutiva, pero le pregunto qué está pasando ahí, se va a mover, se está involucrando, se está todo hablando con la Universidad de Puerto Rico y el recinto de Mayagüez. Recientemente hemos tenido conversaciones con la Universidad de Puerto Rico en los últimos meses, ¿verdad? Obviamente todos entendemos lo que ha pasado con la pandemia. Habían ciertas cosas que ellos estaban pendientes que querían hacer para poder lograr este proyecto. Hemos retomado esas conversaciones y, ¿verdad?, pues dado al cambio del mercado y la pandemia, pues estamos también conversando con el proponente para ver si esto puede llegar a finiquitarse como lo queremos. Pero se entiende que va a seguir y que se va a poder completar esto. Podemos seguirlo y podemos completarlo, ¿verdad? Si ciertas cosas ocurren, como nos beneficiarían a nosotros. Okay. Y lo mismo con el Centro de Seguridad, con la Academia de la Policía. El Centro de Seguridad... es que lo traigo porque las primeras 3 APP que se anunciaron en el 2017 fueron Student Life, las lanchas, que sí se completaron, y el centro, recuerdo, incluso en el 2018 es que se anuncia Prepa y ya se concluyó. ¿Cuál era entonces el estatus también con el centro de...? Ahí, como mencioné anteriormente, pues ¿verdad?, hay una falta de información para nosotros poder tener una evaluación formal de si económicamente es beneficioso para nosotros y es viable el proyecto. Pero ese análisis no se hizo porque ya hay un proponente también, ¿verdad? No, escogido. ¿No? En el de la seguridad pública nosotros solamente hicimos la solicitud de cualificaciones, se cualificaron varios proponentes
Y ahí en realidad es que, Ahí es que están. que nos hemos quedado. Simplemente estábamos recolectando información. Hay información, obviamente son muchos negociados. Hay información que legítimamente pues no está disponible. Entonces sin esa información es difícil cuantificar los beneficios y hemos estado en esos debates y obviamente pues el 2020 pues no ha sido... Gracias, eso es todo conmigo. Mis respetos a ustedes y el gran trabajo que hacen 4 personas para todo esto. Eso es todo por mi parte, presidente. Muchas gracias. Rapidito, para resumir, debemos entender entonces que se completó lo de Luma, se completa el de transporte marítimo, está en negociaciones avanzadas la optimización del consumo de agua, la modernización de los terminales, está en evaluación la generación eléctrica y a lo seco el posible almacenamiento de energía y los proyectos de hidroeléctrica. Ese sería el resumen. ¿Okay? Y en los de los proyectos de hidroeléctrica, la posibilidad de que unas cooperativas locales puedan hacerse cargo de una. También podemos concluir eso. Okay. Son proponentes que están participando, exacto. Okay. Y solamente tengo una sola pregunta que le quería hacer en cuanto a lo de la Academia de la Policía, porque es que tengo una... como lo que ustedes buscan es, a través de la privatización, mejorar los servicios y bajar los costos, tanto al gobierno como al pueblo en algunos casos también. ¿Por qué la policía tiene que tener una academia? Me explico. En la actualidad, la ley permite que usted envíe a un policía a una universidad a coger los 9 meses de entrenamiento con todos los protocolos correspondientes, incluso puede hacer un grado asociado. Y la parte del entrenamiento físico, solamente eso, darlo la policía. Y bajaría los costos dramáticamente. ¿No han evaluado esa posibilidad? Mire, déjeme ponerle un ejemplo, quizás con esto. En el municipio ya nosotros hemos hecho 2 academias de la Policía Municipal a través de 2 universidades, la Universidad Ana Geméndez y la UPR de Bayamón. La UPR nos da una serie de cursos a los policías municipales, Ana Geméndez da el resto de los cursos. La parte del entrenamiento físico lo da uno de nuestros tenientes que tiene las acreditaciones correspondientes y prácticamente me está saliendo el entrenamiento y la capacitación de esos policías en 0. ¿Por qué? Porque la BCAPEL cubre todos los gastos universitarios y me salen con un grado asociado. Hay algunos casos que quizá ese participante no califica para la BCAPEL completa, nosotros ponemos la diferencia, pero nuestros gastos se cayeron al piso de 14,000 pesos dólares que nos costaba llevarlo a la Academia de la Policía. Si nosotros lo podemos hacer, ¿por qué el Estado no lo puede hacer para los policías estatales? Y se economizan mucho, pero que mucho dinero. Su opinión, me gustaría conocer su opinión en cuanto a eso. Voy a dejar que contestes parte de ahí. Pero voy a contestar parte y después le voy a dejar al licenciado que añada. Ese número de 14,000 es lo que nosotros no tenemos en concreto para poder hacer esa evaluación. Aquí hay varios servicios que se dan a las academias que los ofrecen diferentes entidades de gobierno, ¿verdad? Con empleados de gobierno que no necesariamente se contabilizan, o sea, fiscales que entrenan, pero ese fiscal tiene su salario. Pero entonces no sabemos cuál es el costo y nosotros no podemos entonces decir nos cuesta más, porque en realidad ya ese costo está internalizado en los negociados o en otras entidades de gobierno. Y ese en realidad es como, yo diría, el reto de nosotros poder hacer esa diferencia. Y creo que el licenciado Pérez iba a añadir algo ahí. Sí, en efecto, como bien menciona el señor presidente, ahí, y como menciona el director ejecutivo, ahí es que está el reto.
en los aspectos de la contabilización de esos gastos. Parte de verdad de esas opciones que bien menciona son cosas, ¿verdad?, que se han evaluado, se han dialogado con el Departamento de Seguridad Pública, y en específico tener los números claros te pone en posición, ¿verdad?, de tú poder presentarlo Claro, como RFP, sí. Y entonces por una determinación si está en el interés del Estado o no. Como bien menciona, está el componente de la academia y también el componente de educación continua. El componente de educación continua es el que continuamente, ¿verdad?, vale la redundancia, se va dando porque tienes la reforma de la policía que se está trabajando y tienes que mantener los cadetes, ¿verdad?, trabajando. Eso es un costo que básicamente actualmente se da a través de fiscales del Departamento de Justicia y mismos componentes de la policía que adiestran los empleados, que ese costo muchas veces está dentro del Estado. Ahora lo que se abre que ahora la parte de la academia, que, ¿verdad?, por situación no había una academia en mucho tiempo, entonces tienen que haber una contabilización clara de lo que cuesta esa academia para ver entonces cuál es la transferencia de riesgo, como muy bien, ¿verdad?, en el caso de, por lo que usted expresa, señor presidente, en el municipio de Bayamón hicieron esa contabilización y tienen y usted, como bien lo expresa, tiene unos números claros de en qué yo me ahorré, por qué me ahorré, y esa es la data que estamos trabajando para poder levantar esa información y ver entonces el beneficio del interés que para el Estado y poder moverlo. Ese es el reto. La impresión que yo tengo es la historia de siempre, que nadie quiere soltar lo que tiene, porque esto es mío, es mi finca, y entonces no importa lo que cueste, esa finca la seguimos manteniendo. Me parece que quizás pudiéramos más adelante, como vamos a tener reuniones ejecutivas para hablar de distintos temas, quizás traerle información adicional, hacer el análisis correspondiente, pues nosotros también, y vuelvo a poner el mismo ejemplo, todos los seminarios o todas aquellas regulaciones que ha impuesto la reforma de la Policía Municipal a través del Tribunal Federal, nosotros se las hemos impartido a los policías municipales. Y de nuevo, a unos costos sumamente razonables. Quizás es cuestión de romper la tradición, como ustedes están haciendo a través de algunos proyectos de APP, romper la tradición de esta es la finca y la finca nadie la toca. Pues muy agradecido por su participación en la mañana de hoy. En estos momentos vamos a dar por finalizado, siendo la 1:12. Señor presidente. Vamos... sí. Brevemente, Sí. lo que quiero es aprovechar la oportunidad para agradecer al director de la Autoridad de Alianzas Público-Privada por su comparecencia durante la mañana de hoy, a él y a todo su equipo de trabajo por el trabajo que han hecho para presentarle a este comité de transición el estado en que se encuentra la autoridad y que le permitan al gobernador electo tomar las decisiones de política pública necesarias a partir del 2 de enero. Igualmente, reconocer la labor que ha hecho la Autoridad de Alianzas Público-Privadas durante este cuatrienio, cuando el pasado cuatrienio no se pudo percibir algún avance en esta área y esta política pública que ha decidido implementar las administraciones del Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Hemos visto los cambios, se ha visto el trabajo que han estado haciendo y no me queda más que agradecerles el trabajo que han realizado durante todo este cuatrienio, a pesar de las vicisitudes que hemos enfrentado, como lo fue el huracán, los temblores y actualmente la pandemia, ¿verdad? No se ha detenido ese trabajo y lo hemos visto y hemos podido apreciar que ha sido en beneficio del pueblo de Puerto Rico y de nuestro gobierno. Así que, director, muchas gracias. Gracias igual por la comparecencia que han tenido durante la mañana de hoy y todo el trabajo que han realizado. Básicamente esas son mis palabras, señor presidente del comité entrante. Bueno, siendo las 1:12 de la tarde, regresaremos a las 2:30 para continuar entonces con la Autoridad Puerto y ATM. No sin antes darles las gracias a ustedes por su participación y recordarles que los vamos a estar citando a reuniones ejecutivas para poder entonces hablar sobre temas que entendemos que por el grado de confidencia tienen que darse en la reunión ejecutiva. Gracias a ustedes por la oportunidad y queremos dejar aquí 2 copias de los reportes de alianzas de los 2 proyectos, el de Luma y el de HMS, para propósitos de récord, que mucha de la información que hemos discutido en el día de hoy se encuentra en esos documentos. Bueno, muchas gracias.